La tendencia en España, en La Rioja, es a la baja. El número de nuevos casos positivos desciende en todas las comunidades autónomas. La incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado 30 puntos desde el pasado viernes. Buenas noticias que se acompañan con un ritmo de vacunación que nos deja ya un 16% de inmunizados en nuestra región. Por contra, se repiten imágenes como las del pasado fin de semana. Gente en la calle de botellón hasta altas horas de la noche. Unas imágenes que molestan sobre todo a los empresarios del ocio nocturno que piden que en La Rioja se autorice a los locales a abrir como en Andalucía hasta las 2 de la madrugada para evitar que estas actitudes acaben por hacernos retroceder y regresar a los peores escenarios de la pandemia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todavía hay muchos irresponsables. Las consecuencias las veremos dentro de 2 semanas. Esta mañana el presidente de la hostelería en La Rioja insistía en la necesidad de abrir el ocio nocturno para evitar que la gente se reúna en estos macrobotellones, reuniones que se están produciendo por todo el país. Tanto Asturias, Andalucía, por ejemplo, las 2 de la mañana. Y es donde se controla a la gente. Oiga, déjenos abrir con nuestras licencias. Y cuidaremos a la gente, no deje que la gente esté desparcida por ahí y sin ninguna clase de medidas. Precisamente las asociaciones de hostelería riojana y discotecas, salas de fiestas y ocio nocturno han presentado esta misma mañana un recurso contencioso administrativo contra el nuevo plan de medidas según indicadores del Gobierno. Piden que se deje abrir al ocio nocturno como al resto de la hostelería, como ya ocurre, como decimos, en otras comunidades. El sector de la imagen personal, que agrupa peluquerías, barberías y estéticas, se ha vuelto a concentrar esta mañana en Logroño y varias capitales de otras comunidades autónomas para reclamar al Gobierno central la bajada del IVA del 21 al 10% por tratarse de un servicio esencial. Fitur 2021 se presenta este año como la gran apuesta estratégica del Gobierno para la recuperación del turismo. Ya conocemos que La Rioja apostará por la promoción del mismo, girando en torno a la enología, gastronomía, talleres de escritura como cuna del castellano o la participación de La Rioja Film Commission. Que lo que hemos hecho es establecer contactos al máximo. 2 mujeres, madre e hija, resultaron ayer heridas tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo a la altura de la circunvalación en Logroño. Una de ellas tuvo que ser excarcelada por los bomberos para poder sacarla del vehículo. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés caía ayer noche con contundencia contra el Leganés. Un doblete de Miguel de la Fuente marcó el primero tras una mala salida de Roberto Santamaría y el segundo en el minuto 56, favorecido por múltiples rechazos, y un golazo en el 30 de Sabin penalizó definitivamente al equipo riojano. Y comenzamos hablando de los datos que nos deja la pandemia en todo el país. Como vamos a ver, estamos en una fase de descenso. Solo hay 3 comunidades autónomas que sobrepasan los 250 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que se considera de riesgo extremo. Como vemos aquí, la incidencia media del país es de 162 casos. En rojo nos encontramos a nuestros vecinos del País Vasco con 334 casos. Después tenemos a Melilla y también Madrid con 250. Después le siguen otras comunidades vecinas, como puede ser Aragón con 248 casos o Navarra con 221. La Rioja sigue en este lado de la lista con una incidencia que se sitúa en 177 casos. Y en el otro lado, pues vemos a las comunidades que mejor están, por ejemplo, Castilla y León con 147 casos, y continúan en buenos puestos Baleares, la Comunidad Valenciana y Ceuta, que se encuentran por debajo de esos 50 casos, que sería
la situación de una nueva normalidad y lo que todos estamos buscando. Y en cuanto a la situación de la UCI, la media en España es de un 19% ocupada por enfermos COVID. Solo hay 4 comunidades que se mantienen por encima de ese 25%, que son La Rioja con un 37% de ocupación, al igual que está Madrid, también el País Vasco con un 32% y Cataluña, ahí lo vemos, con un 30% de ocupación por enfermos COVID en esta unidad. ¿Cuáles son los datos concretos de nuestra comunidad? Pues lo vemos enseguida. La Rioja ha registrado 2 fallecidos por coronavirus este pasado fin de semana. Se trata de una mujer y un hombre de edad avanzada, los dos. A lo largo de estos días han bajado los casos activos. Hemos pasado de 380 a los 351 que tenemos en esta jornada. La presión asistencial también se ha reducido y a día de hoy hay 55 personas ingresadas en los distintos centros riojanos, 3 menos que el pasado viernes. Y en la UCI además hay 16 pacientes COVID, 1 menos que el pasado viernes. En cuanto a las aulas riojanas, se han registrado 12 casos nuevos durante el fin de semana y 3 en las últimas 24 horas. Desde el pasado viernes tenemos, por lo tanto, 15 casos activos menos, hoy 60 personas infectadas, que suponen un 0,11% de esta población. Y en cuanto a la incidencia acumulada a 14 días, ha bajado, lo hemos comentado, hemos pasado de los 207 casos por cada 100.000 habitantes a los 177 que tenemos en estos momentos, mientras que la incidencia a 7 días también desciende, hemos pasado de 80 casos a 77 que tenemos en esta última jornada. Sin embargo, la tasa de positividad experimenta, de acuerdo con estos datos, un ligero aumento con respecto al día de ayer. Hemos pasado del 5,8 al 6%. Y en cuanto a la UCI, se mantiene, como ven, esto sí que no cambia, apenas cambia muy poco, se mantiene alta en esta ocupación al 37% con 16 enfermos COVID, y si sumamos 6 pacientes más de otras patologías, esta unidad estaría al 51% de ocupación. Bueno, pues unos 8.000 riojanos más van a completar su inmunización frente a la COVID-19 esta misma semana. Por el momento podemos ver que ya hay más de 53.000 riojanos con la vacunación completa, un 16% de la población. Y con una sola dosis ya hay más de 161.000 riojanos. Esto supone un 92% de las dosis recibidas, que son en total 173.895. Si lo vemos estos datos por farmacéuticas, estamos cerca ya de las 116.000 dosis de Pfizer. De Moderna tenemos 17.400, al igual que de AstraZeneca, que se mantienen a la espera esta semana de que se decida qué se hace con esas personas que están a la espera de esa segunda dosis de AstraZeneca. Lo conoceremos el miércoles, y esta semana está previsto que concluya además la vacunación de los mayores de 70 a 79 años. Me olvido de las de Janssen, 2.800. Como decimos, la vacunación concluirá para los mayores de 70 a 79 años. Mañana este grupo se va a vacunar en Alberite de sus segundas dosis, y otro grupo prioritario son los menores de 60. Mañana en Haro se vacunarán de primeras dosis unas 1.300 personas con las dosis de Pfizer. Bueno, pues cambiamos de asunto, porque las asociaciones de hostelería riojana, lo hemos visto al principio, las discotecas, las salas de fiesta y ocio nocturno, han presentado esta mañana un recurso contencioso administrativo contra el nuevo plan de medidas según indicadores del Gobierno. Piden que se deje abrir al ocio nocturno como al resto de hostelería, como ya ocurre en otras comunidades, y además de permitir que se permita también consumir en barra y se amplíen los horarios de cierre. La hostelería riojana sigue el mismo camino que el comercio, y como hizo ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja contra el plan de medidas según indicadores del Gobierno. Porque ese famoso semáforo que nos han puesto, tienen que entender los señores políticos que en algunos de los pasos es incumplible. En fase 1, en UCI, 2 camas, no se va a poder hacer nunca, tenemos que reconocerlo. Esta es una pandemia que ha venido para quedarse, que hay que cuidarla, que tenemos que cuidarnos todos, que tenemos que cuidar la salud, pero que hay pasos que son incumplibles. Además, el sector ha solicitado al Tribunal la adopción de medidas cautelarísimas contra alguna de las decisiones del Gobierno. Entre ellas, piden que se equiparen las discotecas y locales de ocio nocturno al resto de la hostelería y se les permita abrir.
que marquen unas pautas, unos aforos, unas medidas, pero siempre y cuando se cumplan, son hostelería y tienen que abrir igual que los demás. Y además, tanto Asturias, Andalucía, por ejemplo, las 2 de la mañana, y es donde se controla a la gente. También pide la ampliación de los horarios de apertura de los locales de hostelería y restauración, además de suprimir la prohibición de consumo en barra. Y es que el sector sigue insistiendo. Se nos ha usado, se nos ha criminalizado, pero nunca hemos sido el problema. Siempre hemos demostrado que somos los que mantenemos distancias, los que limpiamos, los que cuidamos a nuestros clientes. Según el sector, con el nuevo plan de medidas de gobierno se está restringiendo una actividad que permitiría un mayor control del riesgo de contagio, al favorecerse fiestas y reuniones privadas, como se ha visto en las últimas semanas. La Rioja y Navarra van a suscribir un convenio de colaboración en materia de salud. Ambas comunidades van a colaborar en la asistencia sanitaria de pacientes en las localidades limítrofes y además los pacientes riojanos van a recibir el servicio de cirugía cardíaca de alta complejidad en Pamplona, aunque el 90% de las intervenciones se van a realizar aquí en La Rioja con la colaboración de especialistas navarros. El acuerdo que entra en vigor el próximo 1 de junio supone la extinción del convenio con la Clínica Viamed Los Manzanos en cirugía cardíaca y además va a permitir la contratación de 2 cirujanos cardíacos en el Servicio Riojano de Salud. El pleno de este próximo jueves dará el visto bueno a un convenio de colaboración con la Comunidad Vecina de Navarra en materia sanitaria, que incluye la prestación de servicio de cirugía cardíaca de alta complejidad en Pamplona para los pacientes riojanos. Se desviarán pacientes, esto será excepcional, para hacer y efectuar intervenciones de alta complejidad en los hospitales, en el Hospital de la Sanidad Pública Navarra. Pero el 90% de las intervenciones se van a realizar en nuestra comunidad o se hagan en la otra comunidad, colaborando también en formación y en trabajadores y en especialización. Además, el Servicio Riojano de Salud se encargará de prestar asistencia especializada en el Hospital San Pedro a los pacientes de los municipios de Viana y Aras y en la Fundación Hospital de Calahorra a las localidades de Azagra, San Adrián, Andosilla y Cárcar. Se van a movilizar los recursos de ambas comunidades autónomas independientemente del lugar donde se origine la necesidad de actuar, garantizando con ello una prestación asistencial en términos de excelencia independientemente del lugar de residencia. Además de unificar recursos, con este convenio se generarán sinergias en el ámbito formativo de los profesionales sanitarios de ambas comunidades. Tenemos que generar esas sinergias entre ambas comunidades, sobre todo respecto al desarrollo de nuevos servicios de alta especialización, ¿no? Esto, desde luego, es fundamental para optimizar la utilización tanto de recursos humanos como también de medios materiales para la futura implementación de nuevos servicios que supongan tecnología superespecializada. Un convenio que demuestra un cambio en el modelo de gestión sanitaria. Para tener un modelo de gestión sanitaria no basado en la confrontación, sino basado en la cooperación interadministrativa, a través de la cual se va a colocar al paciente riojano en el centro de la atención sanitaria. El acuerdo, que tendrá que ser ratificado por las presidentas del Gobierno de La Rioja y Navarra, entrará en vigor el 1 de junio. Tiene una validez de 2 años, prorrogable hasta 6 más. El objetivo de esta nueva movilización del sector de la imagen personal es transmitir un mensaje contundente al PSOE como partido que respalda al Gobierno de España para exigir que cumpla su compromiso de bajar el IVA del 21% al 10%. Piden un IVA reducido al 10%. Un sector que ha cerrado 3 meses en un año, ha reducido su horario laboral y, como el resto, se ha visto obligado a reducir los aforos de sus locales y a anular eventos y actos, lo que supone buena parte de sus ingresos. Que se nos devuelva nuestro IVA reducido, que se nos arrebató en el 2012, cuando estaba gobernando el PP, era porque había una crisis económica muy fuerte en el país y junto a nosotros, a otros sectores, se nos subió el IVA reducido a un IVA general del 21%. Se nos prometió que era temporal y que se nos iba a ir devolviendo poco a poco a los sectores el IVA que nos pertenecía, el esencial, pero esto ha ocurrido con otros sectores, pero curiosamente con el sector de la imagen personal no ha ocurrido.
Además, reclaman que no se les ha incluido en las ayudas que convoca el Gobierno para rescatar la economía española en medio de una crisis provocada por la pandemia. Y ha llegado la pandemia y todavía pues ha hecho que esto sea todavía más generalizado y que se complique mucho más la situación. Es la cuarta concentración a nivel nacional. Esperan ser escuchados, si no, volverán a las calles a reclamar. Esta mañana se han presentado las novedades de actividades de La Rioja en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2021, una feria que se va a celebrar en Madrid entre los días miércoles 19 de mayo y el domingo 23, una edición distinta que apuesta por lo digital. La Rioja participa en la 41 edición de Fitur, una edición atípica donde el COVID dibuja sus normas. Un Fitur más digital y menos presencial. Lo que permitirá reflejar una imagen más actual y ofrecer material audiovisual de manera continua. Reserva para volver, una campaña que engloba todos los sectores en La Rioja para promocionar su turismo. Con una inversión de más de 300.000 euros, los 3 primeros días se abre para los visitantes más profesionales y el fin de semana para el público en general. Entre las novedades habrá una gran pantalla de proyección que mostrará la variada oferta de recursos turísticos de la región. Todas las presentaciones serán transmitidas además por streaming. Un escape room planteado para una persona en principio, que es un juego con juegos interactivos en el que los participantes podrán conseguir la clave que les permita reservar La Rioja, demostrando cuánto saben sobre nosotros. En principio los regalos serán estancias en La Rioja, no pueden ser otros. También habrá una biblioteca donde se desarrollarán talleres para escribir en estilo medieval. Además, la Rioja Film Commission promocionará la comunidad como lugar de rodaje. Comisiones Obreras va a celebrar este viernes 21 de mayo su congreso regional en el que el actual secretario general Jorge Ruano optará a su reelección. Ruano ha hecho esta mañana un balance positivo de sus últimos años de mandato en el que, entre otros objetivos, ha buscado convertirse en el sindicato de referencia. Para los próximos 4 años ha señalado la necesidad de abordar la situación de muchos convenios colectivos. De lo contrario, ha dicho, será difícil atraer el talento. Tras 6 años como secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano se presenta a su reelección. La votación se realizará en un congreso que el sindicato celebrará este viernes en Rioja Forum. Ya tenemos un equipo que va a presentarse al congreso. Yo voy a volver a presentarme como mi candidatura a secretario general. Si seguimos la estela de los últimos 40 años en Comisiones Obreras, raro sería que no hubiera alguna candidatura o a la Secretaría General o a la Comisión Ejecutiva, que es lo más habitual. Sin decir nombres del equipo que le acompañará, Ruano ha hablado de los retos para los próximos años que tienen que ver con el empleo, la igualdad, la seguridad y la salud en el trabajo y la reactivación de los convenios colectivos. Vamos a plantear que no podemos construir un proyecto, por ejemplo, de Enoregión sobre los cimientos de precariedad que tiene el convenio colectivo del sector agrario, que no se puede construir un sector turístico potente sin un marco que regule las condiciones laborales y con la cualificación de los trabajadores de esos sectores. Un congreso que llega en un momento dulce para el sindicato, ya que ha crecido en afiliación en los últimos 4 años. En estos 4 años, Comisiones Obreras ha crecido un 18,90%, situándonos por encima de las 9.100 personas afiliadas cotizantes. Hemos crecido por encima de la media confederal de nuestra organización y hemos cumplido con los objetivos previstos. Además, Comisiones es también el único sindicato que aumenta su representatividad en las elecciones sindicales. Crece un 3% hasta llegar al 32% en La Rioja, mientras el resto de las organizaciones sindicales están estancadas o en retroceso. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos La Rioja ha presentado esta mañana la Ley de Desarrollo Rural que la formación naranja llevará al pleno del jueves en el Parlamento Regional. Según Alberto Reyes, las características de esta ley la hacen pionera en la forma de afrontar el desarrollo rural. En primer lugar, porque está trabajada con y para las personas que viven en los pueblos, y en segundo lugar, porque rompe el estigma de que lo rural solo es agricultura, ganadería y poco más. Es una ley única, una ley ambiciosa y que podrá servir de referente a otras comunidades, incluso para la elaboración de una ley nacional. Las características de esta ley la hacen pionera
en la forma de afrontar el desarrollo rural. En primer lugar, porque está trabajada con y para personas que viven en los pueblos. En segundo lugar, porque rompe el estigma de que lo rural solo es agricultura, ganadería y poco más. El reto de desarrollar e impulsar lo rural es un reto de todos y por eso hemos querido tener la visión de colectivos muy distintos, muy diversos, y ahora lo que queremos es buscar el consenso de todos los grupos políticos en el Parlamento. Dos mujeres, madre e hija, resultaron ayer heridas tras sufrir un accidente de tráfico por salida de vía de su vehículo a la altura de la circunvalación en Logroño. En el lugar de los hechos se personaron 2 patrullas de la policía local, 2 ambulancias, la grúa municipal y atestados. Una de las mujeres quedó atrapada en el vehículo y fue necesario la ayuda de los bomberos, que tuvieron que excarcelarla cortando el techo del vehículo. Ambas heridas fueron trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño. Aparentemente su estado no revestía gravedad. Todo parece indicar que la lluvia fue la causante de este aparatoso accidente. Y la Policía Nacional ha detenido a una mujer de 30 años de edad como presunta autora de la sustracción de numerosas joyas y efectos personales en un antiguo domicilio familiar. Tras la denuncia de la dueña de esas joyas y viendo que la cerradura no se había forzado, todas las investigaciones se centraron en los miembros de la familia que podrían tener llaves. La presunta autora de este robo fue haciéndose con las joyas poco a poco y durante meses. Después las vendió en casas de compraventa de joyas en la capital. Esta mujer ya fue detenida anteriormente por otros hechos delictivos. Mañana es el Día Internacional de los Museos. Desde La Rioja han invitado a 7 instituciones educativas de la comunidad para que redescubran los museos. En grupos reducidos, mañana la clase será del Museo de La Rioja. Allí, tal y como hicieron personajes populares de la región el pasado mes de abril, tendrán que seleccionar una obra de la colección y reinterpretarla. Y el EDF Logroño puso fin a su mala dinámica de resultados, derrotando por 2-1 a un Granadilla que se adelantó por mediación de Marijose. El cuadro riojano cuajó un buen encuentro, así a la media hora Rebeca Eló firmó el 1-1 en una gran acción personal. A la hora de juego las logroñesas tuvieron una buena ocasión, no entró y el EDF se abocó al sufrimiento. Eso sí, en el 90 Jade se fabricó un penalti que no dudó en marcar. El equipo logroñés sigue colista con 22 puntos. La permanencia está muy complicada, pero sigue habiendo opciones matemáticas. ¡Arriba! Y el fin de semana nos dejó el empate del Aro en la despedida del Mazo a la temporada 2020-2021. Un gol de Pillo de Joseba adelantó a los riojalteños, que sin embargo se vieron frenados en la segunda mitad. Según empató el penalti y no hubo tiempo para despedirse de la afición jarrera con victoria. La temporada que viene el Mazo se reabrirá, pero lo hará con el Aro en tercera. Y un último apunte deportivo: la fase de ascenso a la Liga Guerrera se queda en Logroño. El Palacio de los Deportes acogerá del 28 al 30 de mayo la lucha del Grafometal por entrar en la élite. Y en cuanto al tiempo, seguiremos con este tiempo inestable de estos días. Mañana se esperan cielos poco nubosos, aumentando a nuboso, con precipitaciones débiles ya en la mitad oeste durante la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas seguirán en descenso y las temperaturas máximas, por el contrario, irán en ascenso. Tendremos, por ejemplo, 22 grados en Calahorra o en Logroño, incluso en Torrecilla. En Arnedo llegarán a los 25 o los 26 en Alfaro. Los vientos seguirán soplando del noroeste.
El Calahorra puso fin el sábado en Don Benito a una temporada llena de emociones y de esperanzas que ha durado 221 días y que ha servido para devolver la ilusión a una afición y a una ciudad que se ha quedado a las puertas de una gesta histórica. El Burgos, con un discutido penalti en la prórroga, despide la temporada de un gran Calahorra. Con las mejores imágenes nos despedimos hasta mañana. Recuerden que en unos minutos llegan nuestros compañeros de Campeones. No se lo pierdan. Buenas noches.